En la histórica Casa Blanca, hogar de los líderes más poderosos del mundo, también han vivido compañeros leales y peludos, los perros presidenciales. Acompáñanos en este recorrido por la historia de los perros que han compartido el honor de habitar en la Casa Blanca junto a los presidentes de los Estados Unidos. El primer presidente de la historia en incluir un animal en la Casa Blanca fue Gerald Ford, quien durante su mandato fue acompañado por el canino al cual llamó Liberty, una Golden Retriever amigable y cariñosa que se convirtió en una compañera querida para la familia Ford y en una figura que marcó la historia de la Casa Blanca en ser el primer perro presidencial que habitó en ella. Liberty será recordada por ser la primera perra en tener crías de la Casa Blanca. Tuvo un cachorrito y se llamó Misty. A partir de esto, el siguiente presidente Jimmy Carter mantuvo la tradición y compartió su residencia junto a su perro llamado Grits, quien era un mestizo de Border Collie que perteneció a la familia Carter durante su tiempo en la Casa Blanca. Grits es recordado por la gran energía que demostraba. Perseguir ardillas y otros animales pequeños que merodeaban por los jardines de la Casa Blanca era su pasión. En la década del 80, con Ronald Reagan, en la presidencia compartió la Casa Blanca con varios fieles compañeros caninos, especialmente su querido Golden Retriever, Rex. Rex fue un regalo de amor de Nancy Reagan a su esposo Ronald en 1984, mientras Reagan todavía estaba en la Casa Blanca. El Golden Retriever era conocido por su naturaleza afectuosa y leal, que se convirtió en una presencia constante en la vida de Reagan, acompañándolo en caminatas por los jardines de la Casa Blanca y ofreciendo compañía y consuelo durante los momentos de estrés de la presidencia. Además de Rex, los Reagan también tenían otros perros a lo largo de su vida, incluyendo a Lucky, un pastor alemán, y Victory, un terrier irlandés. Sin embargo, Rex fue el más notable durante la presidencia de Reagan, y su amor por el Golden Retriever reflejaba su aprecio por la lealtad y la compañía de los perros. El siguiente fue el presidente George H.W. Bush, el cual solo contó con una mascota canina durante su mandato llamada Millie. Millie era una Springer Spaniel inglés que perteneció a la familia Bush durante su tiempo en la Casa Blanca. Fue una de las mascotas más famosas de la Casa Blanca en su época. Millie protagonizó un libro titulado Millie's Book, as dictated por Barbara Bush, que se convirtió en un éxito de ventas, y además de esto, también fue la madre de una camada de cachorros durante su estancia en la Casa Blanca. Sin dudas, una estrella canina. Luego de Millie, el protagonista fue Buddy, el acompañante de Bill Clinton durante su presidencia. El gran canino Buddy fue un labrador retriever chocolate, el cual llegó a la Casa Blanca en 1997 como un regalo para la hija de los Clinton, Chelsea. Dicen los rumores que Bill no tenía pensado tener mascotas en la Casa Blanca. De hecho, su gato Sox no vivió junto a la familia en la Casa Blanca, pero la ilusión de su hija junto a la naturaleza juguetona y su amor incondicional por la familia presidencial hizo que Buddy se convirtiera en una presencia constante en la Casa Blanca, acompañando a los Clinton en sus paseos por los jardines y participando en eventos presidenciales. Años más tarde, durante su tiempo en la Casa Blanca, George W. Bush tuvo dos perros principales, Barney y Miss Beasley. Barney era un terrier escocés, conocido por su personalidad vivaz y por protagonizar los populares Barney Cam, que mostraban la vida en la Casa Blanca desde su perspectiva. Y por otro lado, Miss Beasley fue una adición posterior en la familia de los Bush en la Casa Blanca. Era una Scottie, también conocida como terrier escocés, como Barney. Más reciente en el tiempo, nos encontramos con el presidente Barack Obama, el cual, antes de ejercer su presidencia, no fue dueño de ningún animal, pero les prometió a sus hijas que durante su mandato tendrían por lo menos una mascota, y así fue como Obama y su familia adoptaron a sus perros, Bo y Sunny, mientras ocupaban la Casa Blanca. Ambos perros de agua portugués, los cuales dejaron una marca indeleble en la historia presidencial de Estados Unidos como queridos miembros de la familia Obama y embajadores peludos de la Casa Blanca. Finalmente tenemos al actual presidente, Joe Biden, que durante su mandato ha tenido varios, ya que realmente hasta ahora son 3, Major, Champ y Commander, acompañantes caninos. Major, el primer perro adoptado de un refugio en la historia presidencial de Estados Unidos, es un pastor alemán lleno de energía y amor. Y por el otro lado, tenemos al gran Champ, quien lamentablemente a los meses de haber llegado a la Casa Blanca fallece, y meses después el presidente Biden recibió, por parte de su familia, a Commander, un nuevo pastor alemán, quien fue expulsado a mediados del 2023, ya que en su estadía en la residencia oficial se caracterizó por morder a miembros de seguridad y hasta al infortunado jardinero. Como dato curioso, el único presidente de los Estados Unidos que durante su presidencia no tuvo perros en la Casa Blanca fue Donald Trump.
quien fue el primer presidente en más de un siglo en no tener una mascota canina. Aunque en su campaña electoral en 2016, Trump mencionó que probablemente adoptaría un perro debido a la presión mediática y la tradición presidencial, finalmente no lo hizo durante su mandato. A lo largo de su presidencia, Trump mantuvo un perfil bajo en cuanto a la relación con mascotas y no hubo ninguna presencia canina en la Casa Blanca durante su tiempo en el cargo. Y hasta aquí hemos llegado con el repaso de la historia de los perros que tuvieron el privilegio de vivir en la Casa Blanca. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó, apóyanos con un like. Acá te dejo otros vídeos de nuestro canal que pueden ser de tu interés. Bueno, esto es todo por ahora. Hasta la próxima.